El tema en esta ocasión tiene mucho que ver con los sacrificios. Ustedes habrán de recordar que muchos de los elementos que mencionamos anteriormente, que pertenecen al culto cristiano, los vemos reflejados aquí en el Antiguo Testamento. Así es que sería difícil tratar de entender todos los elementos que integran el culto cristiano sin antes haber comprendido realmente lo que sucedía en el Antiguo Testamento y cómo estas situaciones, ritos, fueron evolucionando, cómo estos ritos fueron siendo exigidos de parte de Dios hacia su pueblo, que incluso no era tan importante el sacrificio en sí como lo que había dentro del corazón de aquella gente. Lo más importante era la actitud, la obediencia, la lealtad hacia los preceptos, hacia los mandatos, hacia las ordenanzas, hacia los mandamientos de Yahvé. En la Escritura encontramos el término sabá, que significa sacrificar. Y ya encontramos nosotros ahí en la Escritura, precisamente en Oseas capítulo 11, verso 2, que se nos habla que otras culturas sacrificaban a los ídolos y sacrificaban a los baales sahumerios, ofrendas de olor y otras cosas más. Entonces, también vemos ya en la Escritura nosotros en cuanto a Noé. ¿Qué era lo que pasaba con Noé? La Biblia nos dice que edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, dice, holocausto en el altar. Génesis 8:20. Más adelante vamos a ver nosotros lo que significa la palabra holocausto, lo que significan los sacrificios por el pecado, los sacrificios por el pecado del pueblo, los sacrificios por el pecado del sumo sacerdote. Todas estas cosas las vemos reflejadas en las Escrituras y aún vemos nosotros también que más adelante se menciona en la Biblia, no solo Noé, sino que también Abraham, uno de los patriarcas, levantó altares a Dios para hacer sacrificio. Así es que si usted recuerda la historia de Abraham, pues también se habrá de recordar sobre lo que sucedió con su hijo Isaac. Él estaba a punto de sacrificarlo, pero Dios proveyó un carnero como sustituto, según encontramos en Génesis capítulo 22, especialmente en el verso 13. Lo esencial de todo esto, lo más importante de la mayoría de los sacrificios era la entrega de la vida de un animal. Vamos a sacrificar un becerro, vamos a sacrificar un palomino, vamos a sacrificar algún animal del ganado, vamos a sacrificar una vida. Eso es lo que se hablaba antiguamente, del derramamiento de la sangre de aquel animal como parte del sacrificio. ¿Por qué? Dice Levíticos 17:11, bien claramente, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y encontramos ahí que la misma sangre hará expiación a la persona. Entonces quiere decir de que el derramamiento de sangre o la muerte de aquel animal traería el perdón de los pecados, traería la expiación de la culpa. Eso sí, ahí mismo en Levíticos, en Deuteronomio, encontramos la prohibición, por lo tanto, de comer la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida. Eso sí, el que ofrecía el animal por aquellos pecados o el que ofrecía el animal por los sacrificios, tenía que ser el dueño. Yo no podría presentar el animal de otro, sino que tenía que presentar el que era mío, el que me pertenecía a mí. Así es que se trataba pues de animales que no tuvieran ningún tipo de defecto, según vemos nosotros en las Escrituras, y tenía que ser animales, si lo queremos ver desde esta perspectiva, perfectos para el sacrificio, que no tuvieran ningún tipo de defecto. También había lo que se llama el sacrificio por el pecado. Dependiendo de la profundidad del pecado o del tipo de pecado, así tenía que haber sido el pago por así tenía que haber sido el tipo de sacrificio que se presentara. Hay algo importante en Levíticos 4:3 que nos habla
que el becerro o el animal que debe de presentarse tiene que ser, como lo repito una vez más, sin defecto para expiación. No perdamos de vista eso, el sacrificio tiene que ser de un becerro sin defecto. Lo mismo pasaba si este pecado era cometido por la misma congregación. En Levíticos 4:14 nos dice también que había que presentarse un animal por el sacrificio. Y la gente tenía derecho a presentar una cabra, de presentar un cordero. Siempre, pues, en síntesis, se habla de presentar un animal. Incluso si la persona no tenía suficiente dinero, pues podía presentar, según Levíticos capítulo 5, verso 7, 2 tórtolas o 2 palominos debido a su escasez de recursos. De todas maneras, había que presentar, dependiendo del tipo de pecado, como lo repito, la ofrenda. En algunos casos era también una efa de flor de harina, según dice Levíticos 5:11. En estas situaciones, en todas estas cosas, cuando había un sacrificio, la persona tenía que poner la mano sobre la cabeza del becerro. Y sobre la imposición de manos, pues hemos hablado ya en otras ocasiones que cuando el sacerdote imponía las manos, era ya sea para delegar algún tipo de autoridad en alguien, pero cuando alguien iba a imponer las manos, digamos alguien del pueblo, sobre el sacrificio, era una especie de transmisión de la culpa, y aquel animal era el que estaba recibiendo el castigo. Así es que el dueño tenía que imponer las manos sobre aquel animal. En algunos casos, yo no sé si ustedes han visto a aquel David que aparecen en algunas esculturas con el becerro en el cuello. La persona, nos dicen algunos historiadores, tenía que haber andado, porque el cordero que se iba a presentar tenía que ser de 1 año. La persona tenía que haber andado con este cordero como quien anda con un bebé, cuidarlo, alimentarlo, protegerlo, hasta dormir con él. En el momento que iba a presentar el sacrificio por su pecado, por lo de la familia, él tenía que imponer las manos. Imagínese usted qué cariño se le pudo haber tenido a aquel animal, qué amor se le llegó a tener, porque vivía con él todo el tiempo, que a la hora del sacrificio tenía que poner las manos sobre aquel animalito, porque de esa manera era transmitida la culpa. Ya en la Biblia encontramos nosotros todos esos lugares, el lugar del holocausto, el lugar de los sacrificios, el lugar donde tenían que presentarse esos animales, degollarlos, sacrificarlos y todo, porque eran ritos de purificación. Eso era lo que se estaba haciendo, ritos de purificación, sacrificios por el pecado. Era lo que se estaba presentando para que hubiera purificación en el pueblo. ¿Cuántas cosas encontramos nosotros en la Escritura? Tantas situaciones, si había pasado algún leproso, si alguien había sido sanado de flujo de semen o de sangre, tenía que presentar también sacrificio, o para purificar a un nazareo, también tenía que se había contaminado, también tenía que presentarse sacrificios. ¿Cuántas cosas hay ahí en la Escritura? ¿Cuántas cosas se hacía el día de la expiación, en la fiesta de los tabernáculos, en todo el mismo recuerdo de la Pascua? Era pensando en un sacrificio. Ya en el Nuevo Testamento, pues estamos hablando que Jesucristo fue el Cordero sacrificado, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros nos reunimos en el culto cristiano para tomar la cena del Señor, cuando tomamos los elementos de la cena, que es el vino y es el pan, también estamos haciendo un memorial del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La sangre en el cual estaba la vida fue derramada por nuestros pecados para quitar nuestra culpa, como encontramos también en la Escritura el sacrificio por la culpa. Y este mismo sacrificio se presentaba, como dice Levítico 7:7, por el pecado, así por el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, y ahí lo vemos en Levíticos 7:7.
Cuando alguna persona cometía una falta o pecare por hierro en las cosas santas del Señor, tenía que presentar este tipo de sacrificio, el sacrificio por la culpa, agravios contra las demás personas o violación de los mandamientos de Dios, requerían también un sacrificio. Así lo encontramos en la Escritura, en Levíticos, capítulo 5, verso 16. Usted puede seguir escudriñando todo esto y puede ir viendo. Definitivamente Levítico y Deuteronomio son los dos libros que nos ayudan a entender toda esta situación, aun cuando el sacerdote, si por alguna razón fallaba, él tenía que presentar sacrificio por él y también tenía que presentar sacrificio por el pueblo. Habían muchas infracciones de la ley, habían tantas situaciones cuando se presentaban relaciones sexuales también que eran prohibidas, no quedaba más que presentar un sacrificio. También existe la palabra holocausto en la Biblia y este sacrificio se hacía como una expresión de una entrega total a Dios. Cuando se hablaba de olam, se hablaba de holocausto, se hablaba de presentación de una ofrenda o un sacrificio como la expresión de una entrega total a Dios. Esa palabra olam equivale a holocausto. Olam quiere decir aquello que va hacia arriba. Estaba presentando el holocausto al Señor. Por eso las oraciones de los santos se nos dicen que son como olor fragante al Señor. Es como, esas oraciones son como el holocausto que nosotros estamos presentando, aquello que va hacia arriba. En los tiempos antiguos, pues la ofrenda tenía que ser de ganado vacuno u ovejuno, según Levíticos 1, 2, y también podían ser presentadas aves, como lo repito nuevamente. El ofrendante pues tenía que tener ese desprendimiento, ese deseo de agradar al Señor. Antiguamente lo que buscaba el ofrendante era que fuera restituida la relación con el Señor. Por eso se hablaba de sacrificio y que este sacrificio, este holocausto, esta ofrenda encendida tenía que ser una ofrenda de olor grato al Señor. Así que era necesario mantener, por eso se decía que era necesario mantener el fuego constante sobre el altar. Así lo dice la Escritura. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, como dice Levíticos capítulo 6, verso 9. Y estas imágenes que tenemos aquí atrás en el televisor en pantalla nos ayuda a entender todo eso, nos ayuda a darnos cuenta qué fue lo que sucedía, por qué los sacerdotes hacían todo aquello. Y era precisamente para restaurar la situación. Y no solamente por estas generaciones, sino también por las futuras generaciones, un holocausto continuo por vuestras generaciones, dice Éxodo capítulo 29, verso 42. En la Escritura hay tantas cosas, la presentación de los becerros, los carneros, los palominos, la ofrenda de harina y tantas otras cosas más. Era precisamente para eso, para que las relaciones con el Señor fueran restauradas. Uno era el que violaba esas relaciones con sus fallas, con sus pecados, con sus acciones, con las situaciones que sucedían y que uno manchaba su vida en la violación de la relación con el Señor, en la violación de los mandamientos, en la indiferencia hacia las ordenanzas del Señor. Era por eso que era necesario hacer precisamente todo esto. Y usted podrá seguir investigando. Y yo le invito a que continúe escudriñando sobre los sacrificios que habrían de presentarse en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, porque era necesario que el lugar donde el Señor estaba también fuera un lugar sin contaminación y que los que servían al Señor tenían que ser personas que se purificaran y que estuvieran libres también de contaminación. Por eso se hablaba de ese tipo de sacrificios en el Antiguo Testamento. El sacerdocio tenía que estar limpio. Ahora, hablamos también nosotros de las oblaciones
junto con el holocausto y como también un sacrificio de paz, según Levíticos capítulo 7, del 12 al 14. Había que realizar esta ofrenda, que podía ser de flor de harina, y se le echaba también aceite y se colocaba también sobre ella incienso. ¿Cuántas cosas se hacían anteriormente? ¿Cuántas situaciones se presentaban en el culto israelita, en el tiempo de Aarón, en el tiempo de Moisés, y cómo estos se fueron guardando también como ritos que con el paso del tiempo los demás sacerdotes debían de seguir? El sacrificio era parte del culto antiguo. Los sacrificios no estaban completamente desechados, pero cuando ya vinieron el desarrollo, ya pasó lo del templo y vinieron las sinagogas por la situación de la historia de Israel, ya no encontramos nosotros que se presentaban en las sinagogas este tipo de sacrificios, sino que lo que se hacía en las sinagogas era tratar de guardar la tradición, pero no encontramos en la Biblia que se nos diga que en las sinagogas presentaban los sacrificios como lo hacía en los tiempos de Aarón. ¿Cuántas cosas encontramos nosotros? Hasta las ofrendas mecidas y elevadas, y en el caso de algunas de esas ofrendas mecidas, en el caso de ofrendas de animales, algunas eran para ser sacrificadas directamente y otras eran para el sostenimiento de los sacerdotes. Quiere decir que los mismos sacerdotes comían de esos sacrificios que se presentaban. ¿Cuántas cosas encontramos ahí, verdad, queridos hermanos y hermanas? En las ofrendas de paz, cómo se mecían los animales, el pecho también tenía que ser mecido del animal, y por eso se hablaba de las ofrendas mecidas. ¿Cuántas cosas encontramos nosotros en la Escritura que hasta el sacerdote y los hijos de los sacerdotes y las hijas comerían el pecho mecido y la espaldilla elevada, según nos dice Levítico capítulo 10? Y según algunos eruditos dicen que mecer era un movimiento horizontal, mientras que elevar era un movimiento vertical. Son cosas que se nos hablan acerca de los ritos. La persona que estudia los elementos del culto cristiano tiene que entender que habían sacrificios que se presentaban al Señor. Tienen que entender, o tenemos que entender, que esos sacrificios eran para buscar la paz con Dios. Eran esos sacrificios de derramamiento de sangre, de entregar la vida del animal, y todo esto era sombra de lo venidero. Nosotros ya no presentamos sacrificios. Nosotros no estamos matando animales, no estamos presentando sacrificios de aves ni nada de esto, porque el sacrificio por nuestra salvación, por la expiación de nuestros pecados, por la limpieza de nuestra alma y de nuestro corazón, ha sido Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo dije en la mitad de este programa. Jesucristo fue presentado como un sacrificio de una vez y para siempre, como lo dice el escritor de Hebreos, ya no para estar siendo nosotros perdonados. Cada vez que fallamos se presenta un sacrificio, cada vez que cometemos alguna infracción tendríamos que haber presentado un sacrificio de animal, de becerro, de cordero. No, en el caso de nosotros, en el caso de la iglesia, Jesucristo es el sacrificio que ha sido presentado para que nosotros seamos limpios de toda maldad, para que nosotros seamos limpios de todo pecado. Ya no presentamos nosotros este tipo de sacrificios, sino que es totalmente diferente, como lo dice San Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, donde nos llama a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ese aspecto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué significa realmente el culto racional? ¿Qué significa realmente lo que a Dios le interesa? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 1, hay un reclamo del profeta donde a Dios le molesta ese ritualismo que está desligado de la obediencia a Yahvé. Y el Señor les dice: ¿quién demanda esto de vosotros, pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra? Incluso insulta a los líderes del pueblo de Israel,
a los sacerdotes y a todos los levitas que se han corrompido y les dice príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Los llama de esa manera, puesto que ellos se han dedicado a presentar sacrificios al Señor, pero son sacrificios como rito y no algo que sale del corazón. De ahí debemos de aprender también nosotros que el culto cristiano no debe ser simplemente un rito, o como muchos hemos caído dentro del tradicionalismo, cuando preparamos nuestros cultos decimos punto número 1, llamado a la oración. Punto número 2, lectura bíblica. Punto número 3, cantos por el grupo de la iglesia o el coro tal. Punto número tal, el canto del coro, un himno especial. Luego recogemos las ofrendas, luego la predicación, y entonces hemos caído en un ritualismo. El pueblo evangélico, que realmente hemos criticado mucho al pueblo católico, también nosotros hemos caído en ritualismos, en tradicionalismos. Muchos de nosotros hemos criticado la misa y hemos dicho no, porque la misa es una cuestión religiosa de carácter tradicionalista. Y enfocamos esto, y muchas veces no nos damos cuenta que también nosotros dentro del pueblo evangélico hemos caído muchas veces en el ritualismo. Para nosotros el culto tiene que ser la expresión de gozo, de alegría, de estar ante la presencia del Señor. No son los sacrificios que ahí se presentan, sino el sacrificio nuestro debe ser de presentar nuestros cuerpos en los negocios, en nuestra vida cotidiana, como un sacrificio vivo, santo, puro, agradable al Señor. Reflexiona sobre esto y yo espero que los grupos que están estudiando sobre el culto cristiano puedan discutir qué es lo que realmente a Dios le interesa.